La palabra de Dios hoy está en Génesis capítulo 11, versículo 27, pasó al capítulo 12 y leo del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: Esta es la historia de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terach aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. La esposa de Abraham, sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terach a los 200 años de edad. El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Hoy comenzamos una nueva serie de temas de mensajes y ahora estarán los mensajes basados en el libro de Génesis. Y vamos a leer aquí acerca de la vida de Abraham. La vida de Abraham es el personaje más notable en esta parte del libro de Génesis, desde el capítulo 12 al capítulo 22. Y lo que hizo Abraham, la vida de Abraham, lo que vivió Abraham, nos va a enseñar a nosotros cosas muy importantes acerca de nuestra relación con Dios, y que aún, por supuesto, tienen mucha relevancia en nuestros días. Así que no pienses que vamos a leer una historia antigua, sino que esta historia también tiene que ver contigo hoy. Y lo primero, el primer tema que vamos a ver acerca de la vida de Abraham, es cuando por primera vez Dios, el Señor, lo llamó. Lo llamó a creer en Él, lo llamó a seguirle, a obedecer su voluntad. Esto es lo primero que vamos a ver. Pero recuerda otra vez, te lo digo, este tema es para ti. Dios también hoy sigue llamando a hombres, a mujeres, a creer en Él, a seguirle a Él y ser de Él. Mira lo que sucedió entonces con Abraham y su esposa Sara. 3 cosas vamos a ver aquí. Número 1, el llamado de Dios es poderoso. 2, el llamado de Dios es radical. Y número 3, el llamado de Dios es por fe. Todo aquí en Génesis capítulo 12. En primer lugar, el llamado de Dios es poderoso. Esto es lo primero que vemos en esta historia de Abraham. Mira cómo comienza este relato de la vida de Abraham. En Génesis capítulo 11, versículo 27, dice así: Esta es la historia de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Es decir, la vida de Abraham en la Biblia comienza hablando de su padre. Y se llamaba Terach. ¿Y quién era él? ¿Quién era Terach? Pues, como lo dice aquí, vivía en Ur de los Caldeos. Era una ciudad situada en la tierra de Mesopotamia. Y nota bien que en esta tierra vivía la familia de Abraham. Y cuando menciona esta tierra, no menciona aún todavía la tierra de Israel. Israel no existía aún. Y fue aquí cuando Dios comenzó a realizar una gran obra en este mundo por medio de Abraham. También tienes que saber otro dato importante, interesante, es que la familia de Abraham y Abraham mismo no conocían al Dios verdadero. Su padre se llamaba Terach
Y esta palabra, este nombre, significa luna. En aquellos tiempos, las familias, los pueblos rendían culto a la luna. Los nombres indicaban mucho la vida de los hombres y entonces es muy posible que, como se llamaba luna, tenían como Dios a la luna. No lo sabemos exactamente bien, pero es una realidad que la familia de Abraham no conocía a Dios. Hasta que Dios, y este es nuestro tema, este es el punto, llamó a Abraham. Lo primero, entonces, que debes saber acerca del llamado de Dios es que este llamado que Dios le hizo a Abraham fue muy poderoso, fue muy convincente, fue tan poderoso que hizo posible que un hombre como Abraham, con creencias extrañas, costumbres extrañas a la palabra de Dios, comunes en la tierra de Ur de los Caldeos, se convenciera y le respondiera al llamado que Dios le estaba haciendo. Este llamado en particular lo leemos en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice, el Señor le dijo a Abraham, o llamó a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Aquí está el llamado de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, este relato, este llamado también tiene que ver contigo y conmigo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que Dios sigue llamando hoy a hombres y a mujeres. Y que aunque nuestros corazones sean duros y tengamos creencias, ideas, costumbres muy diferentes o aún opuestas a la voluntad de Dios y a su palabra, el llamado de Dios sigue siendo tan poderoso, tan convincente, que no te puedes resistir a su llamado. ¿Por qué Dios te llama? Para bendecirte. Igual que le dijo a Abraham, como le dijo en el versículo 2 y 3, le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, le dice a Abraham. Dios aquí habla de bendición. Dios habla de hacer cosas nuevas con Abraham y su descendencia. Desde luego, hoy Dios ya no te habla de la misma manera como llamó a Abraham, pero hoy el Señor usa muchas maneras para llamarte. Por ejemplo, cuando escuchas un mensaje como este, cuando un amigo te platica acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, o cuando lees por tu cuenta la Biblia, son maneras. Hay muchas maneras en que Dios hoy sigue llamando a hombres y a mujeres. Aún, repito, cuando estamos siguiendo y persiguiendo y buscando tantas cosas que hay en este mundo y no a Dios, el Señor, cuando te llama, cuando pone ese llamado en tu corazón, no te puedes resistir. El llamado de Dios es irresistible, como lo vemos en la vida de Abraham. Es por esa razón lo que leemos en el versículo 4, cuando dice, y Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham respondió bien al llamado de Dios. Te pregunto, ¿te ha llamado Dios a confiar en Él? ¿Te está llamando el Señor a tu corazón? Mira el punto que sigue. Punto número 2. El llamado de Dios es radical. Esto es lo que vemos también en esta historia de Abraham. Es muy importante que comprendas bien este punto. Cuando dice que Dios sigue llamando hoy aquí, y cuando Él llama a una persona, lo hace de manera radical. ¿Cómo es esto? Por 3 cosas. El llamado de Dios, es radical de Dios, es personal, es incondicional y tiene una misión. Déjame compartírtelo uno por uno. 1. El llamado de Dios es personal. Cuando leemos en el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Podemos darnos cuenta que el llamado que Dios le hace a Abraham es personal, es a una persona. Nota, el Señor le dijo, y luego, deja tu tierra, vete
a la tierra que te mostraré. Todo consiste en lo que Dios le dice a una persona, en este caso, a Abraham. Lo mismo contigo y conmigo. Todo consiste en lo que Dios te dice a ti, a través de las maneras como las que te comenté anteriormente. Nosotros también se nos llama a seguir a Dios personalmente, sea o no que el resto de tu familia o de tus amigos no se interesen por Dios. Es personal porque tienes que seguir a Dios a pesar de que esto no sea tan aceptado en nuestra sociedad o que no sea tan aceptado en tu círculo de amigos o tu familia, porque el llamado de Dios es personal. Mira, la fe cristiana verdadera no es nada popular, ni es nada aceptada en muchos círculos sociales y familiares. Cuando alguien decide hacerse un fiel cristiano, cuando hablo de fiel cristiano me refiero a alguien quien en verdad ama a Dios y aprende del Señor mismo, esto no es muy bien visto y no es tan bien comprendido en la sociedad o en las familias hoy. Y hasta muchos se burlan de ti, de aquellos que atienden al llamado de Dios para sus vidas. Por eso, el llamado de Dios es muy personal. Número 2, el llamado de Dios es incondicional. Esta es otra característica del llamado radical de Dios. En el versículo 1 leemos otra vez. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Nota que cuando Dios llamó a Abraham a creer en él, a obedecerle, fue sin condiciones. Porque Dios le dijo, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Nota, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, no le dijo, ¿por qué? Cuando Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que te mostraré, Dios no le dijo a Abraham a dónde. Y luego, más adelante, en el versículo 2, cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición, Dios no le dice cómo iba a hacer esto. Dios solamente le dijo a Abraham, sal, vete. ¿Por qué es así? Porque cuando Dios te llama a creer en Él y a seguirle es sin condiciones. Esto debe estar muy claro en ti. Hoy hay una fuerte tendencia, sobre todo en la vida de fe, en la vida espiritual, de tener una idea costo-beneficio. Mucha gente hoy dice, bueno, yo sigo a Jesús, pero siempre y cuando Él me proteja, Dios me proteja y me dé una vida feliz y cómoda. Ese es el tipo de costo-beneficio. Pero la verdadera fe, la verdadera vida de fe es cuando sabes que Dios te dice, de aquí en adelante yo voy a hacer mi voluntad con tu vida. De aquí en adelante las cosas ya no van a ser como tú quieres. No voy a cumplir tus expectativas, sino que ahora voy a cumplir mis expectativas en ti. Esto es la verdadera vida cristiana con Dios. Por eso es muy significativo que leamos en el versículo 4, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. Punto. El llamado de Dios es incondicional. No puedes ponerle condiciones a Dios para atender a su llamado. Y número 3, el llamado de Dios lleva a una misión. Dios también le dijo a Abraham en el versículo 2 al 3, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira, toda persona a quien Dios llama a seguirle, se convierte ahora, en ese momento, en una persona en misión.
¿Qué significa esto? Que ahora, cuando tienes el llamado de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu vida, y respondes, ya no eres ahora alguien autocentrado, ya no eres alguien egoísta que solo piensa en sí mismo, en su propia vida, en sus cosas, sino que ahora eres alguien que vive para Dios, pero también vive para los demás. Por lo general todos vivimos para los que más queremos, nuestro tiempo, nuestra generosidad, o para los que nos pueden dar algún beneficio a cambio. Para ese tipo de personas vivimos. Pero el llamado de Dios lo cambia todo. Ahora tú vives para ser bendición para otros, para los demás. Ahora vives para ayudar, para servir a otros, según tus posibilidades, según tus capacidades, pero tú ahora tienes una vida en misión en este mundo. Ahora estás en misión. Esto es la iglesia cristiana. Por cierto, en próximas fechas se estará organizando una capacitación, una orientación para aprender o reforzar el poder leer la Biblia con otra persona. Y a esta actividad le llamamos 1 a 1, lectura de la Biblia con otra persona 1 a 1. Bueno, esta es una manera de estar en misión, porque pensamos en otra persona. Esta es nuestra principal misión, compartir la Biblia, la palabra de Dios. Así que aprovecho para animarte a que te anotes en esta orientación que vamos a tener dentro de unos 2 domingos. Y, por cierto, no tiene costo, porque esta es nuestra misión. ¿Cómo se puede cobrar algo que tú y yo tenemos que hacer? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el llamado de Dios es radical. ¿Es tu llamado de Dios de esta manera? ¿Es tu llamado de Dios personal? ¿Es incondicional? ¿Vives en misión para los demás? Y número 3, el llamado de Dios es por fe. En tercer lugar, vemos también en esta historia que es por fe. En esta historia de Abraham se nos enseña que tú también puedes recibir el llamado de Dios, porque dice que aquí, así como el Señor llamó a Abraham, Dios también puede llamarte, no tanto exactamente hacer lo que le pidió a Abraham, pero sí, de la misma manera, hoy Dios sigue llamando a hombres, a mujeres, a seguirle radicalmente, como lo hizo con Abraham. Ahora, tal vez tú pienses esto, yo no puedo responder al llamado de Dios. Esto es algo muy difícil, porque estoy escuchando que es muy personal, que es incondicional, tiene una misión que hacer. Yo no puedo hacer esto, no puedo responder a ese llamado. ¿Qué esperanza entonces me queda? Sí hay una esperanza para nosotros, porque mira este texto de Génesis 12. En el versículo 3, cuando Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, Dios desde ese momento ya tenía en su mente, en sus pensamientos, un plan, y tenía en sus pensamientos a uno que iba a ser de la descendencia de Abraham mucho tiempo después. Con estas palabras, Dios le estaba señalando a Abraham a uno que por medio de él se cumplirían todas estas promesas que le estaba haciendo a Abraham. De que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, y este es el Señor Jesucristo. Muchos años después de la vida de Abraham, por medio de Jesucristo, Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Jesús es nuestro verdadero Abraham. Jesús, el Señor, también como Abraham, dejó su seguridad, dejó su riqueza, dejó su hogar que tenía en el cielo con su Padre,
Y Jesús, como Abraham, en verdad salió sin saber a dónde iba y fue llevado a nacer en un pesebre, en un pequeño pueblo de Belén, y después fue llevado a morir en el desierto, en una cruz. ¿Por qué pasó esto con Jesús? Porque el Señor Jesús tomó nuestros castigos. Él lo perdió todo para que nosotros podamos estar seguros que un día recibiremos todas las bendiciones de Dios hoy y por toda la eternidad. Por eso murió Jesús. Para eso vino Jesús. Romanos 8, 30 al 32, el apóstol Pablo, mucho tiempo después, escribió lo siguiente, cito: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Solamente, termino con esto, solamente cuando ves al verdadero Abraham, a Jesús el Salvador, por la fe, y lo tienes como tu Salvador, que Dios lo entregó por ti, puedes vivir como Abraham vivió. Puedes responder bien al llamado de Dios para ti. Y como dice el apóstol Pablo aquí, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios te llama hoy. Atiende su llamado. Mira a Jesús por la fe. Él dio su vida por ti porque te amó a ti. Vamos a hacer una oración. Oramos. Señor nuestro Dios, ahora entendemos por qué tú nos llamas y tú nos sigues llamando, Señor. Queremos responder con fe a tu llamado. Pon fe en nuestros corazones, aumenta nuestra fe. Permítenos responder bien cuando tú nos llamas a seguirte, a obedecerte, a creer en ti. Que todos estemos decididos a seguirte toda la vida, sin condiciones y listos para la misión. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.